Había una mujer sentada en el piso de mármol frío de una mansión vacía, sosteniendo en sus manos temblorosas los papeles del divorcio que acababa de firmar. Mientras las lágrimas caían sobre la tinta todavía húmeda, podía escuchar a lo lejos la risa burlona de su esposo, ese sonido cruel que durante 5 años había aprendido a temer. Él pensaba que la había destruido, que la dejaba en la ruina y la humillación. Lo que no sabía era que en exactamente 48 horas, ella se convertiría en una de las mujeres más poderosas del país. Pero esta no es una historia sobre dinero. Es una historia sobre una mujer que tuvo que perderlo todo para descubrir quién realmente era. Sofía Mendoza había conocido a Rodrigo Valenzuela cuando ella tenía 23 años y trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa de eventos. Él llegó una tarde con su traje impecable y su sonrisa encantadora, buscando organizar una gala benéfica para su empresa familiar. Rodrigo provenía de una de las familias más ricas de la ciudad, heredero de un imperio de bienes raíces que se extendía por todo el país. Sofía, por su parte, había crecido en un barrio modesto, criada por una madre soltera que trabajaba doble turno para darle una educación. Cuando Rodrigo comenzó a cortejarla, Sofía no podía creer su suerte. Este hombre exitoso, guapo y sofisticado la había elegido a ella entre todas las mujeres de su círculo social. La llevaba a restaurantes elegantes, le compraba vestidos caros y le prometía un futuro lleno de amor y seguridad. Se casaron 6 meses después en una boda espectacular que apareció en todas las revistas de sociedad. Sofía pensó que había encontrado su cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas no existen en el mundo real. La transformación de Rodrigo fue gradual pero devastadora. Primero fueron comentarios sutiles sobre su ropa, sugiriendo que no sabía vestirse como una mujer de su nueva posición social. Luego vinieron las críticas sobre cómo hablaba, cómo se comportaba en eventos sociales, cómo no encajaba con sus amigos millonarios. Le pidió que dejara su trabajo porque era vergonzoso que la esposa de un Valenzuela trabajara. Sofía aceptó, creyendo que él solo quería cuidarla. Sin su trabajo, Sofía se convirtió en prisionera de una jaula de oro. Rodrigo controlaba cada centavo que gastaba, cada lugar que visitaba, cada persona con la que hablaba. La aislaba de sus amigos y de su madre, diciéndole que ahora pertenecía a un mundo diferente. Cuando ella intentaba defenderse, él la humillaba con palabras cortantes que destruían su autoestima pieza por pieza. Le decía que era una don nadie, que sin él no era nada, que debería agradecer cada día que un hombre como él hubiera tenido lástima de una chica de barrio. Durante 5 años, Sofía vivió en esa mansión sintiendo que se ahogaba. Perdió su sonrisa, su confianza, su voz. Se miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer del reflejo. Había perdido tanto peso que sus vestidos de diseñador le colgaban del cuerpo. Sus ojos, que alguna vez brillaron con sueños y esperanza, ahora lucían apagados y vacíos. Se había convertido en una sombra, un accesorio silencioso en los eventos sociales de Rodrigo. Entonces llegó el día en que Rodrigo anunció que quería el divorcio. Lo hizo con esa sonrisa arrogante que ella tanto conocía, durante una cena donde ni siquiera se dignó a mirarla a los ojos. Le explicó fríamente que había conocido a alguien más apropiado para su posición, una mujer de su mismo nivel social, alguien que realmente entendía su mundo. Le entregó los papeles del divorcio ya preparados por sus abogados. El acuerdo era brutal en su simplicidad, ella se iría sin nada, ni un centavo de su fortuna, porque había firmado un acuerdo prenupcial que lo protegía de cualquier reclamo. Sofía firmó los papeles con manos temblorosas mientras Rodrigo se reía, celebrando su libertad con una copa de champán que costaba más de lo que ella solía ganar en un mes. Le dijo que tenía 24 horas para abandonar la mansión y que no intentara llevarse nada que él no le hubiera comprado. La dejaba exactamente como la había encontrado, sin nada. Esa noche, Sofía empacó las pocas pertenencias que había traído a ese matrimonio en una maleta vieja. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía a dónde ir. Su orgullo le impedía llamar a su madre después de años de distanciamiento. Se sentó en el piso de mármol de la habitación que había compartido con Rodrigo y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Se sentía completamente rota, destruida, sin valor alguno. A la mañana siguiente, tocaron a la puerta de la mansión. Un hombre de traje formal se presentó como el abogado de su difunto tío Augusto, el hermano menor de su madre.
Sofía apenas recordaba a ese tío, un hombre excéntrico que había emigrado a Europa décadas atrás y con quien la familia había perdido contacto. El abogado le informó que su tío había fallecido 3 semanas atrás en Italia y que Sofía era su única heredera. Lo que siguió parecía sacado de una película. Su tío Augusto había sido un genio de las inversiones tecnológicas, un visionario que había invertido tempranamente en empresas que se convirtieron en gigantes globales. Su fortuna era tan vasta que los abogados tardaron horas en explicarle la magnitud de su herencia. Propiedades en 5 países, acciones en las empresas más exitosas del mundo, obras de arte invaluables, una fortuna que hacía que el dinero de Rodrigo pareciera calderilla. Pero había algo más importante en esa herencia que el dinero. Entre los documentos había cartas que su tío había escrito para ella, cartas llenas de sabiduría y amor de un hombre que la había observado de lejos durante años. En esas cartas, Augusto le explicaba por qué había esperado tanto para revelar su existencia. Quería que ella viviera su propia vida, que cometiera sus propios errores, que descubriera quién era sin la influencia de una fortuna. Le escribía que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria sino en su carácter, en su capacidad de levantarse después de caer, en su fuerza para enfrentar la adversidad. Sofía leyó esas cartas sentada en la oficina del abogado y algo comenzó a despertar dentro de ella. Por primera vez en 5 años, sintió una chispa de la mujer que solía ser. Su tío le había dejado mucho más que dinero. Le había dejado una segunda oportunidad, una oportunidad de redescubrirse a sí misma. Los siguientes meses fueron de transformación profunda. Sofía no se apresuró a alardear de su nueva fortuna. En cambio, tomó su tiempo para sanar. Contrató a un terapeuta que la ayudó a entender que el abuso emocional que había sufrido no era su culpa, que su valor como persona nunca dependió de lo que Rodrigo pensara de ella. Comenzó a ejercitarse, no para verse de cierta manera sino para sentirse fuerte nuevamente. Retomó contacto con su madre y pasaron semanas llorando juntas, sanando la relación que Rodrigo había intentado destruir. Poco a poco, Sofía comenzó a usar su nueva posición para hacer una diferencia. Creó una fundación para ayudar a mujeres que, como ella, habían sido víctimas de abuso emocional y económico en sus relaciones. Ofreció becas, capacitación laboral, apoyo psicológico y refugio. Cada mujer que ayudaba era un paso más en su propia sanación. 6 meses después del divorcio, Sofía asistió a una gala benéfica en el mismo hotel donde había conocido a Rodrigo. Llegó con un vestido elegante pero discreto, sin joyas ostentosas, sin necesidad de impresionar a nadie. Estaba allí para apoyar una causa en la que creía. Cuando Rodrigo la vio desde el otro lado del salón, casi no la reconoció. Esta no era la mujer rota y derrotada que había echado de su casa. Esta mujer irradiaba confianza, fortaleza y una paz interior que él nunca podría comprender. Rodrigo se acercó a ella con esa sonrisa arrogante, listo para presumir de su nueva esposa y de su última adquisición de propiedades. Pero algo en la mirada de Sofía lo detuvo. Ella lo miraba sin odio, sin amargura, sin ninguna emoción en absoluto. Para ella, él ya no tenía poder. Era simplemente un hombre pequeño e inseguro que solo se sentía grande humillando a otros. Cuando Rodrigo intentó hablar, preguntándole con condescendencia cómo estaba sobreviviendo, Sofía simplemente sonrió. No le habló de su herencia, no mencionó su fortuna. En cambio, le agradeció. Le agradeció por liberarla de una prisión dorada, por obligarla a encontrar su propia fuerza, por mostrarle exactamente el tipo de persona que nunca quería ser. Le dijo que había aprendido que el verdadero poder no viene de dominar a otros sino de elevarse a sí mismo y elevar a quienes te rodean. Esa noche, Sofía se fue de la gala temprano, no porque se sintiera incómoda sino porque tenía una reunión importante a la mañana siguiente con mujeres empresarias que estaba mentorando. Mientras su chofer la llevaba a casa, reflexionó sobre su viaje. La fortuna que había heredado era inmensa, pero la verdadera riqueza que había ganado era algo que ningún divorcio podría quitarle jamás, el conocimiento de su propio valor. Meses después, Rodrigo descubriría quién era realmente Sofía Mendoza ahora. Lo leería en los periódicos, lo escucharía en conversaciones de negocios, vería su foto en revistas empresariales. Para entonces, el daño a su ego sería completo. Pero para Sofía, Rodrigo era simplemente una nota al pie en el capítulo de su vida que había dejado atrás. La verdadera victoria de Sofía no fue la fortuna infinita que heredó.
Fue recuperar la mujer que Rodrigo había intentado destruir. Fue descubrir que su valor nunca dependió de la aprobación de nadie más. Fue aprender que las cicatrices pueden convertirse en sabiduría y que tocar fondo puede ser el primer paso hacia las alturas más grandes. Esta es una historia para cada persona que se ha sentido pequeña, para cada uno que ha permitido que alguien más defina su valor, para todos los que creen que están rotos sin posibilidad de reparación. Tu valor no está en lo que otros ven en ti, sino en lo que decides ver en ti mismo. Las personas que intentan destruirte solo revelan su propia debilidad, nunca la tuya. Y a veces, perderlo todo es necesario para descubrir que siempre fuiste suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que mereces amor, respeto y dignidad sin importar de dónde vienes o lo que has vivido, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su propio valor. Porque al final del día, la fortuna más infinita es creer en ti mismo.